Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí como todos los martes en este segmento con este gran libro que Néstor nos está resumiendo, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es un libro que en realidad el que aplique el conocimiento de este libro, estaba conversando con Néstor hace un rato, el que aplique el conocimiento de este libro es imposible que le vaya a ir mal en un negocio y le vaya a ir mal en la vida. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches a todos. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Conde Néstor. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Comentando, Miguel, aquí que el que aplique las enseñanzas de este libro, pues es imposible que le vayan a faltar amigos, que le vayan a faltar clientes, ¿verdad? Porque en realidad todo comienza como una amistad. Es un gran libro, poner en práctica lo que dice aquí. Yo sé que para ponerlo en práctica hay que estar consciente de lo que se enseña acá y ponerlo en práctica al otro día, salir a la calle al otro día, empezar a practicar, practicar hasta que uno lo haga de una manera subconsciente, como nos dice el libro anterior, que también es otro gran libro, Piense y hágase rico. ¿Qué clase de dos libros? Buenas herramientas de trabajo de verdad. Pero bueno, no le voy a tomar el espacio a Néstor. Néstor, voy a dejar que continúe con el resumen de este libro. Gracias, gracias. Capítulo 4. Capítulo 4, sí. Bueno, sí es capítulo 4, pero Carnegie a este libro lo ha dividido, lo que él llama en partes. Los primeros capítulos eran la primera parte, hoy vamos ya al capítulo 4, es de la segunda parte, y la segunda parte se llama Seis maneras de agradar a los demás. Oiga, hoy estamos hablando de la primera manera. Oigan, hay seis maneras y da mucho detalle, y es algo pues que vale oro. Ah, y el título de la primera parte, eh, o sea, la primera manera de agradar a los demás es haga esto y será bienvenido en todas partes. Oiga, haga esto y será bienvenido en todas partes, así se llama. Y entonces empieza con algo muy sencillo, un tema que nos toca a todos personalmente. Dice él, ¿por qué hay que estudiar este libro? Dice, para saber cómo ganar amigos. Dice, ¿por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás la humanidad? Dice, ¿quién es? Oiga, el más grande conquistador de amigos que ha conocido la humanidad. Dice, tal vez lo encuentre usted, dice, mañana en la calle, cuando esté a 5 metros de él, lo verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para demostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos interesados. Dice, ah, por ejemplo, dice, él no quiere venderle un terreno ni una póliza de seguro. No quiere venderle tampoco cualquier otra cosa y tampoco está interesado en casarse con usted. Oiga, un amor sincero, sin interés. Pues se ha detenido, dice usted, a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse su comida. Algunos dicen que es el gato, pero hay que no mantener en controversia hoy. Entonces dice él así, como comparando con otros animales, dice, la gallina tiene que poner huevos, la vaca pues tiene que dar leche, y el canario se tiene que cantar. El perro dice, se gana la vida solo con demostrar su cariño con el dueño, ¿verdad? Dice él una historia personal. Cuando yo tenía 5 años, dice, mi padre compró un perrito de pelo amarillo, dice, por 50 centavos, dice. Fue la alegría, dice, y la luz de mi niñez. Todas las tardes, dice, cuando yo regresaba de la escuela, dice, corría para recibirme con brincos de júbilo, dice, y ladridos, dice, de puro éxtasis. Se llamaba Tip, dice el perro, Tipi, perdón, Tipi. Dice él que era su compañero y que siempre estaba pendiente de lo que él hacía y le interesaba mucho jugar y jugar. Como era niño yo, dice, pues me hacía mi tiempo feliz. Luego dice que fue la primera tragedia de su niñez, dice que
Una noche de lluvia, a Tipi le cayó un rayo, dice, y fue la primera tragedia de mi niñez. Sí, todos tenemos una tragedia en nuestras etapas de la vida, ¿verdad? Y así es. Entonces dice, ah, dice, Tipi dice, nunca ah, leyó un libro de psicología, dice, ¿verdad? Y dice, y siempre, dice, sabía el secreto para ganarme. Claro, brincar y hacer cosas hermosas y demostrar afecto de esa manera. Entonces dice, se pueden ganar más amigos en 2 meses, dice, si solo se interesa uno en los demás, que lo que ganaría, dice, en 50 años, dice, por estar interesados en que los demás estén interesados en uno. O sea que prácticamente que andamos jugándole al revés a la vida. Nosotros queremos ser el show y la verdad que nosotros tenemos que ser el show para los demás. Dice, pero usted y yo, dice, conocemos personas, dice, que andan dándole tumbos a la vida, dice, porque tratan de forzar a los demás a que se interesen en ellos o en ellos. Está claro, dice, que eso no rinde resultado alguno. Los demás, dice, no se interesan en usted, se interesan a sí mismos mañana, tarde y noche. La palabra que más se usa en la comunicación telefónica, dice, es la palabra yo. Y ahí menciona en este capítulo que en Nueva York se hizo un estudio con muchas personas cuando solo se hablaba por teléfono y no se comunicaba mucho uno por lo que hoy son las redes sociales. Dice que la palabra yo es lo que más circula acá y para allá. Entonces dice, por este ejemplo, y es cierto, práctico para nosotros, dice, cuando se mira la fotografía, dice, de un grupo donde está usted, dice, ¿a quién anda buscando usted primero? Ustedes saben, ¿verdad? El primero que uno busca cuando ve una fotografía de grupo, pues es uno mismo, a ver cómo quedé yo. Vean cómo es la cosa. Uno solo está interesado en uno mismo y entonces uno está interesado en que los demás nos estén viendo a nosotros. Cuando cuando nos limitamos, dice, a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, dice, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Dice. Los amigos leales no se logran de esta manera. Oiga esto, la lealtad no se gana así. Hacemos casi, este capítulo nos está diciendo que prácticamente nosotros hacemos todo lo opuesto a lo que es ganar amigos. Andamos toda nuestra vida haciendo lo opuesto para que los conocidos nos rechacen. ¿Cómo la ves? Hay mucho trabajo por delante. Y aquí menciona a un psicólogo famoso que fue contemporáneo de Sigmund Freud y de Carl Jung, que se llamaba Alfred Adler, eh, un psicólogo vienés, o sea, de Austria. Alfred Adler es el psicólogo que hablaba mucho del mecanismo de compensación, decía que todo efecto físico se traducía a un efecto de compensación psicológico. Por ejemplo, ser chaparro, mucha gente hacer cosas de gente grande, de gente alta. Usualmente hemos visto que a la gente chaparrita le gustan las trocas grandotas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre él habló primero de ese mecanismo humano, lo que es la compensación. Y eso es bueno cuando es positivo, pero algunas veces esa compensación la digamos por otro lado. Y Alfred Adler en su libro dice que se llama ¿Qué debe significar la vida para usted? Dijo, el individuo que no se interesa por sus semejantes, dice, es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos salen los mayores fracasos humanos. Así siempre se habla de que los traumas de Hitler, los traumas de Stalin, ta. Ahí tenemos los ejemplos así, bien claros, ¿verdad? Y aquí viene una historia que sí me llama mucho la atención. Y vean, qué interesante esta historia. Esta para mí es la historia que nos puede resumir, si todavía no hemos captado nada, nos puede resumir todo lo que encierra este capítulo. Él habla de un mago
esta palabra, aunque está en español, cuesta algo pronunciarla, es prestidigitador o experto en prestidigitación, o sea, hacer actos de magia. Se llamaba Thurston de Ohio, dice famoso mago y rey de la magia, ¿verdad? Dice que durante 40 años, 60 millones de personas pagaban por ver su show, ¿verdad? Él vivió, tenía su show a mediados del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, entre principios y falleció ahí por el año 69, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacía favor? Oiga, tenía un show, fíjense, dice ahí en la historia de él, que este hombre para cargar su show daba un tren con 8 vagones, así, imagínense lo que este hombre tenía. Pero podríamos decir, pues era un hombre rico, ¿no? La historia de él es que tenía cero educación formal, que se escapó a los 8 años de su casa, o sea, era un niño, y anduvo pidiendo en las calles y que dormía en los pajares de los ranchos, y así se la pasaba, y él mismo se enseñó a leer un poquito, ¿verdad? Y imagínense que dice Carnegie que él tuvo una entrevista con él porque le impresionó a Carnegie lo popular que era su show, cómo acudía la gente a tropeles a ver su show y pagando, ¿verdad? Por supuesto. Dice que le dijo Carnegie, oye, ¿tienes secretos para tu magia, tu acto de prestidigitación? Así que le dice, no. Oiga, qué humildad de hombre. Dije que muchos saben más que yo. Oiga esto, ¿eh? O sea que saber en sí tampoco, y ahí lo está declarando, si saber todo tampoco es, en una rama tampoco es, le va a chorrear el dinero a las personas, ¿verdad? Difícil lo que digo, muchos saben más que yo, dice, pero Thornton tenía dos cosas que la competencia ni la miraba, dice, porque en todos lados, en todo hay competencia, ¿no? No era el único mago de ese tiempo. Bueno, dice, primero dice que le confesó a este hombre, dice, él tenía la capacidad de que los detalles de su personalidad llegaran hasta el fondo de los teatros. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de la ceja, dice, había sido ensayada minuciosamente muchas veces. Entonces dice que con autoridad él pasaba siempre entrenándose en detallitos. Y sus actos, dice, respondían a una perfecta noción del tiempo, dice. Y resume esta primera parte de los dos secretos es que dice que conocía a perfección la naturaleza humana. Segundo secreto de Thornton, dice. Fíjense, creo que es el que nos llega a nosotros por nuestro negocio, por nuestra actividad humana que hacemos, ¿verdad? Dice él que Thurston, se llamaba Howard Thurston, tenía un genuino interés por el público. Los demás magos miraban al público y decían para sus adentros, dice Carnegie, que dijo Thurston, bien, ya tenemos a un montón de tontos, qué bien, los engañaré, ¿verdad? O sea, no ser sincero, ahorita lo llamamos hipocresía eso de pensar una cosa y hacer otra. Entonces, por el método de Thornton era del todo diferente. Cada vez que entraba al escenario decía, estoy agradecido con toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos los que me permiten ganarme la vida de una forma tan agradable. Por ellos, esta noche haré todo lo mejor que yo pueda. Dice que jamás se dirigía a su público sin decirse primero una y otra vez, adoro a mi público, adoro a mi público. Fíjense, y eso de seguro que ya lo tenía en su subconsciente. Fíjense, ese había sido su trabajo. Él tenía bien trabajado su subconsciente para realizar su show y prácticamente pues ese era el secreto de su éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que él dice que se decía
antes de entrar al show. Dice que usted podrá decir, usted que está leyendo este libro, dice, podrá decir, eso es ridículo, eso es absurdo. Dice ahí en el libro, piense lo que usted quiera, dice, pero eso hacía el rey de los magos de aquella época. Bueno, dice Dale Carnegie que el presidente Theodore Roosevelt, un presidente muy famoso, dice que era un hombre tan detallista, hasta con los cocineros de la Casa Blanca. Detallista. Bueno, dice que ya cuando no era presidente, llegó a visitar al presidente Taft, el sucesor. Y dice que llegó y pues todo el personal de la Casa Blanca alegres, contentos, que había llegado su antiguo patrón, ¿verdad? El expresidente. Y dice que se acercó a la cocina y dice que le dijo a la jefa de los cocineros, era una mujer, oye, dice que le dice, y todavía se hacen aquí tortas de maíz. No, patrón, dice que le dijo, pues la gente de los nuevos patrones ya andan en otros términos más elevados. Oh, qué mal, dice que dijo Roosevelt, porque esto de comer maicito así como lo prepara usted, no tiene precio. Entonces, el resultado es que todos los trabajadores de la Casa Blanca estuvieron bien emocionados y bueno, y detalles que dice que uno de esos cocineros habló, porque un día reunió a todos los familiares de los empleados de la Casa Blanca. Dice que le dijo la esposa de uno de ellos, señor presidente, ¿y usted sabe cómo es una codorniz? Bueno, claro que sí, se agarró tiempo para explicarle que es una codorniz. Y como tenían sus lugares en la Casa Blanca donde viven los empleados, dice que le llamó al esposo de esta señora que le hizo esa pregunta. Oye, dile a tu esposa que salga a la ventana en tal lugar allí, está una codorniz ahorita. Imagínese el presidente o expresidente de los Estados Unidos fijarse en esos detallitos con su personal. Ese es el secreto de tener seguidores. No hay otro. Pero nosotros ya dijimos, andamos actuando al revés, ¿verdad? Entonces dice, por experiencia personal, dice Carmen, y da muchos ejemplos ahí, oigan, es un plato sabroso de ejemplos que ahí, por cuestiones de tiempo, ustedes saben, no podemos decirlos todos acá, ¿no? Pero eso está excelentísimo, tan interesante todos los ejemplos que ponen ahí de por qué la gente es popular, por qué la gente es seguida, ¿verdad? Por experiencia personal, dice, he descubierto que para poder lograr la atención y la cooperación, oiga la palabra, la atención y la cooperación hasta las personas más ocupadas de los Estados Unidos, dice, es si uno se interesa debidamente en ellos. Todos nosotros, dije, seamos obreros de una fábrica, seamos empleados de una oficina, incluso Reyes dice, gustamos de la gente que nos admira. Oiga el detalle, gustamos de la gente que nos admira. O sea que nosotros también debemos de mostrar mucha admiración por cualquier persona que sea un ser humano. Y luego, siguiendo en esta misma línea, da un ejemplo de el rey Guillermo II de, de lo que fue el Imperio Alemán, ¿verdad? El rey Guillermo, dicen que después de la Primera Guerra Mundial todo el mundo lo odiaba y cada alemán decía quería tener en sus manos para arrancarle la cabeza. Bueno, pero dice que un niño le mandó una carta, un niño le mandó una carta bien tierna, dice que le dijo, yo he oído, dice que he oído, el niño fue una carta sencilla, he oído que mucha gente habla mal de usted, pero usted para mí es mi único emperador de Alemania. Pues el hombre anda huyendo ya para salvar su pellejo, anda huyendo en Holanda, pues lo mandó a llamar a él y a su mamá y los atendió como reyes también. ¿Cómo la ven? Fíjense, ese detalle dice, pero lo que dice Carnegie es esto, es el niño dice, hizo eso por instinto, o sea que muchas personas sí tienen el instinto de hacer eso, de admirar a, a, a las personas, ¿verdad? Entonces, y dice él que es bueno, pone un ejemplo ahí de uno de los ejemplos que pone de una persona que tenía anotado en su calendario todos los cumpleaños de sus amigos
y le mandaba ese día una nota de agradecimiento por ser amigo de él y detalles personales, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Y luego dice también, dice, 100 años antes de que naciera nuestro Señor, dice, el poeta romano Publio Ciro escribió, nos interesan los demás, dice, cuando se interesan por nosotros. Entonces debemos de aprender lo que hacía Theodore Roosevelt, lo que hacía el mago Howard Toston. Imagínense, dice que 60 millones llegaron a ver su show. Dígame cómo no se iba a hacer millonario ese hombre así. Entonces dice, habla, te ve que en la parte número 1 del libro se habla de una, dos, tres reglas. La primera regla de esta segunda parte es interésese sinceramente por los demás. Adelante con. Wow. Yo creo que cada vez yo me enamoro más de este libro. Lo he leído muchas veces, lo escucho. No, no me escucha. ¿Me escucha, Miguel? Parece que, Sí, se escucha bien, Conde. ok, que decía que cada vez me enamoro más de este libro. Lo he leído muchas veces, lo he estudiado, lo tengo ahí subrayado por todos lados. He agarrado notas de este libro muchas veces, pero escuchando a Néstor es como que estoy refrescando ese conocimiento. Y en realidad estamos viviendo un momento, amigos, que si ese libro funcionó en aquel tiempo cuando fue escrito, hace ya casi, también hace como unos 100 años, Néstor, que este libro fue escrito. Si funcionó en aquel tiempo, imagínense ahora, con el desamor que vive la humanidad, con la prisa que vive la humanidad, el que aplique las técnicas que este libro enseña. Y como dice, de una forma genuina, así como lo hace el animalito, como lo hace el perrito, sin interés ninguna, que usted que no le salga por los poros el interés de usted ser así de esa forma para atraer personas al negocio ni nada. No, hágalo de una forma natural, trate de integrarlo a nivel subconsciente de una forma natural y usted va a ver cómo se le sobran los amigos, se le sobra los clientes y no va a dar abasto en realidad. No sé, No sé, se que hay dos teléfonos conectados al mismo tiempo. Parece que todo. Néstor parece que está conectado dos veces también. Bueno, Miguel, entonces te voy a dejar a ti que tú. Es que. te veo muy entusiasmado, Conde. Yo también estoy igual de entusiasmado y me hace recordar algo que una vez yo leí acerca de la importancia de leer libros. Y lo que tú estás diciendo me hace recordar lo siguiente. Hace más por nosotros leer un buen libro 10 veces que leer 10 libros diferentes. Y si un libro vale la pena leerlo 10 veces, es cómo ganar amigos e influir en otras personas. Y el segundo libro que vale la pena leer otras 10 veces es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Quien se lea 10 veces el libro Cómo ganar amigos e influir en otras personas y el de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, no importa que no haya leído un libro. ¿Por qué? Porque le ganas a otro que se haya leído 20 libros diferentes y habiendo leído solo una vez cada uno de estos dos libros. Porque sabes una cosa, lo más importante para transformar nuestras vidas no es leer un libro una vez. Es más, no es leer el libro, es releerlo. Y cuantas más veces releemos el libro, más vamos transformando nuestras propias vidas. Y leer el libro no pensando en Juanita ni en Pablito. Qué bueno si Pablito escucha esto que dice aquí, le viene. No, quien lo estoy leyendo soy yo. A mí es al que me tiene que servir. Entonces, cuando estoy leyendo un libro, pienso cómo me debe servir a mí. Si en algún momento pienso que Juanita o Pablito deberían leer este libro porque le hace falta escuchar lo que dice en este capítulo, porque le viene a ellos como anillo al dedo, mira, no lo estás leyendo para ti, es a ti al que te hace falta. Entonces, cuando yo estoy leyendo un libro,
¿sabes? Después que yo lo terminé de leer, le recomiendo a otras personas por la importancia del libro. Pero cuando lo estoy leyendo, no pienso en nadie, yo pienso en mí, cómo yo puedo transformar mi propia vida en base a los aprendizajes de ese libro que estoy leyendo. Otra cosa interesante con relación a lo que también Néstor habló, Néstor refirió varias veces, como que estamos haciendo mal las cosas. Bueno, es que las personas que mejor le va en la vida dicen que la mayoría de las veces han estado equivocados. Entonces, se imagina que las personas que más éxito tienen en la vida, la mayoría de las veces están equivocados. Imagínense si nosotros no tenemos el éxito que desearíamos tener, ¿cuántas veces estamos equivocados en lo que pensamos y hacemos para creernos que somos el centro del mundo? Y eso viene a colación también con lo que estabas diciendo, Conde, de la importancia de hoy en el desamor que hay. Y es cierto, en vez de vivir pensando que lo más importante es la comunidad, es el grupo de amigos, la comunidad donde vivimos, vecinos, o sea, en comunidad, ya sea por localización, centro de trabajo o donde estés. Es crear una verdadera comunidad. Hoy en día, cada uno de los seres humanos, yo he estado observando siempre, y a lo mejor estoy equivocado, pero veo que como cada quien se siente que es el centro del mundo, como que es el protagonista. Y eso se ve en las redes sociales. Todo el mundo se siente que ellos son el protagonista de la película de la vida y los demás. Entonces, por eso es que tienen que vivir tantas personas de la ayuda, porque no pueden generar ingresos por sí mismos, porque vamos a lo que Néstor estaba hablando acerca del libro, que dice que estamos haciendo las cosas mal por el hecho de que buscamos que los demás se interesen en nosotros. Y ahí es donde me refiero a lo que tú también decías, Conde, que tienes conexión, donde se creen que el desamor que hay. ¿Por qué? Porque nos creemos que somos el centro del mundo. Entonces andamos buscando llamar la atención a los demás, que los demás se fijen en uno, lo que uno tiene para ofrecerle, en vez de nosotros fijarnos en lo que la persona necesita para poderle servir. Entonces, el hacer las cosas correctamente es lo que le permite a uno poder progresar en la vida. Y aquí les voy a decir, el primer año que yo estuve en este negocio, yo no la pegué. No tuve clientes, aquello era todo fallido con las personas, porque yo creía que había que saber mucho. Y lo curioso que habla aquí en el libro hoy Néstor con relación a este hombre, Carnegie, que dice que entrevistó al mago y que dijo que muchos saben más que yo. Y déjame decirle que yo no pude empezar a progresar hasta que me di cuenta que a nadie le importaba lo que yo sabía, que a las personas lo que le importaba es cuánto le puedo ayudar. Y se lo estoy diciendo así de corazón, genuinamente. Yo estaba, fueron 2 años que estuve trabajando de security en Collins Avenue, en Miami Beach, en un edificio multifamiliar de security. Yo era el criado del edificio. Entonces resulta que yo le hablaba a todo el mundo de que yo le podía mirar los ojos y que yo le podía decir lo que tenía sin ellos decirme. Mira, nadie me prestaba ni los ojos ni de gratis, porque creían que yo era un loco. Porque imagínense un simple security si para ellos yo era como el perro del edificio. ¿Por qué? Porque ellos me tenían a mí como si yo fuera una mascota. Imagínense el security del edificio multifamiliar. Todos se creían que tenían derecho a mandarme a mí y yo como mascota, diciéndole lo que yo hacía. Y sabes, solo un señor fue el único que se dejó ver los ojos y era un señor que estaba loco. Tommy, me recuerdo. Y resulta que luego ven a Tommy cómo caminaba muy rápido. Y entonces, y Tommy era el loco del edificio. Y entonces, Tommy, ¿cómo es que tú ahora caminas tan rápido? Y dice, sí, porque Miguel Suárez me miró los ojos, me vio lo que yo tenía y me mandó unos
medicinas naturales y ahora ya no tengo que tomarme la droga del doctor y ahora me puse bien. Entonces se creían que Tommy estaba más loco todavía. Entonces me le echó más leña al fuego. Nadie creía en mí. Fue un año completo porque yo, en vez de contar mi historia, cómo yo estaba, cuando mi tía me dio las hierbas y que yo me las tomé y que yo no creía que eso me iba a servir, pero como cuando yo le dije a ella a los 3 días que ya me sentía mucho mejor y luego a la semana y ella me dijo, ya tú ves que las hierbas sí funcionan. Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta que hasta ese entonces yo creía que las hierbas eran para los ignorantes y me di cuenta que el ignorante era yo. Cuando yo empecé a contar esa historia, entonces todas las personas querían saber sobre lo que yo había hecho, que me había ayudado a mí. Por eso es que insistimos tanto en contar historia y no demostrarle a nadie que sabes tanto. Luego resulta que con los años empezaron de referido y muchos de todas esas personas que estaban ahí cuando le hablaban de mí y que se empezó a extender en Miami la voz de persona en persona, luego me pedían ayuda. Iban hasta mi casa cuando antes yo podía allí en el mismo edificio verle los ojos y me pagaban cuando yo de gratis ni siquiera se dejaban ver los ojos. Y lo que me dijeron es, sí, yo oí hablar de la gente, alguna gente ya que comentaban de lo que usted hacía, pero yo pensaba, ¿y cómo está aquí de security en un edificio? No, eso no puede ser verdad. Miren cómo las personas valoran. Entonces, claro que no puede ser verdad, porque yo no estoy contando historia de cómo te puedo ayudar. Yo lo que quería era impactarlo a ellos con lo que yo sabía. Entonces, por eso le cuento esta historia de mi propia experiencia. Y la otra parte de interesarse genuinamente en los demás. Mira, esto que está hablando aquí Néstor con relación a que estamos equivocados porque buscamos de que los demás se interesen en nosotros en vez de nosotros interesarnos genuinamente en los demás, nos lleva al grave error de andar lo que nos lleva a este error es porque andamos persiguiendo el dinero. Y cuando nosotros en nuestra mente necesitamos dinero y yo tengo que buscar dinero, tengo que hacer el negocio porque yo tengo que buscar dinero, si estamos persiguiendo el dinero, es que cometemos ese error de buscar llamar la atención a los demás. Cuando nosotros en vez de perseguir el dinero, lo que tenemos que hacer es que el dinero nos persiga a nosotros. Fíjense, es al revés. Por eso lo que estaba diciendo Néstor, andamos al revés por el mundo. Sí, porque andamos persiguiendo el dinero en vez de que el dinero nos persiga a nosotros. ¿Y cómo hacemos para que el dinero nos persiga a nosotros? Ahí está la pregunta. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Ahí está el detalle. Bueno, ¿sabe dónde está el detalle? Precisamente lo que se acaba de compartir hoy. Es interesarse genuinamente en los demás. Y ahí es cuando entonces el dinero empieza a perseguirnos a nosotros. Entonces, Conde, no sé, hasta aquí se me No, ocurre yo escuchando esto está interesantísimo, pero yo me estaba autoanalizando cuando yo comencé, tú hablando de este tema, me trajiste a la mente, a la memoria, ¿no? Me recordaste cuando yo comencé. Cuando yo comencé en una ocasión, tú me dijiste, Conde, ¿de dónde tú estás sacando todas esas palabras raras que tú me estás diciendo? Porque yo nunca te he conocido a ti por hablar de ese tipo. Imagínense ustedes que si yo quería impresionar de verdad, como dice Miguel, a las personas, que yo soy una persona que habla un lenguaje muy sencillo, yo me estaba complicando tanto que yo entré a Google y empecé a buscar palabras raras, por ejemplo, en vez de decir dolor de cabeza o migraña, cefalea. Dice Miguel, ¿de dónde rayos tú estás sacando esas palabras? Entonces, y ahí Miguel me aterrizó, ¿no? Y me doy cuenta que cuando aquello que yo estaba logrando o que yo quería como que impactar a la gente con mi conocimiento, con lo que yo sabía, yo tenía mucho miedo. A mí me daba mucho miedo hablar con las personas. Yo salía a la calle y me sudaban las manos, se me aflojaban las curvas, el estómago me hacía mariposita. ¿Por qué? ¿En qué yo estaba interesado? En mí. Yo estaba pensando en mí, en no equivocarme, en hacerlo lo mejor posible, en impresionar a la persona que estaba frente a mí. Cuando Miguel me aterrizó, que yo me di cuenta, esas palabras que Miguel dijo esta noche,
me las dijo tantas veces, más de una vez me la dijo. Aquí la gente no está interesado en ti. La gente lo que está interesado en cómo tú le puedes servir, no le está interesado en el conocimiento que tú tienes. Lo que a ellos les interesa es cómo tú le puedes servir, cómo tú le puedes ayudar. Cuando yo me hice consciente de eso, mi vida cambió, porque yo salía a la calle y le hablaba a las personas, y si la persona, yo siempre he tratado de hacer amistades con las personas, si la persona no me prestaba atención por alguna razón, a mí no me hacía sentir mal eso. Sin embargo, al principio, cuando yo lo hacía para impresionar a las personas, miren, eso era una herida tan fuerte al ego mío. Cuando la persona me decía algo que no me gustaba o se reían por alguna casualidad, así que yo me imaginaba, fíjate, de una forma imaginaria que la persona se había reído de mí o se estaba riendo de mí por alguna razón, eso me hería fuertemente y me tumbaba de verdad emocionalmente y llamaba a Miguel ahí y le decía, mira que la gente. Y Miguel, Sí, eso es cierto, Conde, pero algo todavía más sutil. Cuando uno está buscando impresionar con lo que sabe, basta con que le hagan una pregunta que uno no sepa la respuesta, no sepa qué contestar. Ahí ya uno queda deshecho, cuando en realidad, si uno lo que anda es buscando cómo servirle a las personas, hoy en día, si me hacen una pregunta que yo no tengo respuesta, y esto aplica para ustedes que me están escuchando, a todos, cuando nos hacen una pregunta y nosotros no sabemos la respuesta, pues como lo importante es que la persona sienta que de verdad le queremos ayudar en vez de demostrarle lo que sabemos, es la gran oportunidad para cambiar la bola en función de demostrarle, o sea, es la oportunidad para demostrarle a la persona cuánto le queremos ayudar. ¿Y cómo se hace eso? Cuando la persona te pregunta algo que no tenemos la respuesta, muy interesante esa pregunta que usted me acaba de hacer. ¿Sabes qué? Voy a tenerlo en cuenta. Voy a hablar con mi mentor o con mi profesor o con la persona que me ha ayudado a mí, a mi familia, en mi salud y que me está enseñando. Le voy a preguntar a él y cuando tenga la respuesta te voy a llamar y te informaré. Ahí la persona le demostré que yo soy una persona honesta, honrada y que no le miento. Eso fue lo primero que me dio la oportunidad y la aprovecho. Segundo, al día siguiente llamas a tu patrocinador, a tu maestro, a quien te está entrenando y no lo encuentras. Y al segundo día es cuando te contesta, o al tercero, no importa. Al tercer día, la persona ya ni se acuerda de lo que tú le prometiste ni de la pregunta que te hizo. Y tú le llamas y le dices, fulanita o fulanito, sobre la pregunta que tú me hiciste, ya hablé con mi mentor o con mi maestro o con la persona que tiene tanta experiencia y que me ha ayudado a mí, a mi familia, como tú lo quieras poner, y le respondes la respuesta, le das la respuesta a la pregunta que te hizo. Sí, mira, supe que hay casos como este que usted me dijo, sí hay evidencia de personas que se han mejorado. No es una situación fácil porque hay que hacer esto, esto y esto y esto, pero tú puedes, y más como tú eres una persona relativamente joven, pues lo que tienes son 35 años, es mucho más fácil que el que tiene 70. Entonces se puede hacer reversible mucho mejor que una persona de edad más avanzada y le contesta la pregunta. ¿Sabes una cosa? Esa persona se queda ahí que no puede creer lo que está escuchando. Pero ¿cómo es posible? Si es Conde el que hace eso, pero Conde, yo le importo a él. Mira cómo se tomó la molestia de averiguar sobre esa pregunta. Ya yo ni me acordaba y resulta que mira, él ahora me ha llamado. Eso es lo que le estamos demostrando a la persona, que ella nos importa. Y a la persona no le importa ni un bledo si tú sabías o no la respuesta. Lo que sí le importa es que esté tratando con alguien que no le engaña, alguien que es honesta persona, o tú eres honesto, y que tú le importas, le interesa a él o a ella. Entonces, esa es la manera de cambiar
la forma mental de dejar de vivir por el mundo demostrando que sabemos mucho, que somos personas honestas y nos interesamos genuinamente en la otra persona. Yo creo que la clave, de verdad, que en este libro, la vez pasada, sacamos un resumen ahí, como no pudimos grabar la clase, sacamos un resumen del libro y se lo mandé. Voy a tratar de hacer lo mismo de este capítulo, del capítulo 4. Voy a tratar de sacar un resumen y enviárselo también a los chats, porque déjenme decirle, esta enseñanza que nos acaba de compartir Néstor esta noche, eso es de calibre mayor. Y eso es para mí, para Miguel, para el presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que la persona que va a influir en otra persona, que va a ayudar a otra persona, que es un servidor, debe tener este conocimiento y aplicarlo. Y me encanta el ejemplo del perrito, ¿verdad? Que el perrito no espera nada a cambio, pero recibe todos los beneficios de su dueño simplemente por el amor que le muestra su dueño. Quiere decir, siempre está alegre, siempre está contento. ¿Sí, Néstor? Sí, estaba reflexionando sobre lo que don Miguel dice de cuando él era security ahí. Y sí, y causa gracia porque la gente históricamente lo ha calificado a uno. O sea, todos estamos calificados por los demás de acuerdo a lo que nos vean haciendo. Imagínate el security, el científico, ¿verdad? En plantas, don Miguel Suárez de security. Yo creo que hasta él mismo le da risa, ¿no? Pero bueno. Pero nadie sabía lo que él sabía, ¿no? Nadie sabía que había trabajado hasta un programa de Naciones Unidas como investigador científico, ¿verdad? Entonces, eso no. Y fíjense, ¿se acuerdan esto? Y yo digo históricamente porque se acuerdan cuando apareció yo al Señor Jesús hablando ya en público así, y decían ahí los mismos paisanos de él, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Ven? Acuérdense. Y así es. ¿Qué no es este el hijo? Esta es la reacción de toda la gente. Claro, a él como lo miraban como security, pues él era un security. Y si era security, porque no tenía, según la percepción de la gente, la calificación errónea, pues él no tenía ninguna educación ni nada, no podía vivir de otra manera. Y eso nos pasa a todos. Y les voy a decir, esto sirve para esto. Miren. Si usted que está escuchando acá y empieza a querer hacer una profesión, una carrera aquí multinivel, eh, entrénese bien y no trate de convencer o de reclutar a la gente que ya conoce usted. Porque para ellos, ¿qué es usted? Usted es el mecánico, usted es el enfermero, e inclusive puede ser hasta el abogado, el doctor, ¿no? Entonces ya estamos calificados, por eso es que es bueno empezar es más, hasta fuera mejor irse a otra ciudad, empezar por allá en otra ciudad y visitar una ciudad que esté algo cerca de nosotros, así, para empezar a hacer grupo allá. Ya después la gente ya se puede, porque yo lo digo así como broma, digamos, yo le vendo esto a mi familia, pero pasado los 20 años, yo digo que mi familia pensó así al fin, ¿verdad? Bueno, nuestro pariente, por tan bruto que sea, ¿verdad? Tantos años que lleva ahí en esto del naturismo, que algo tendrá que saber, ¿verdad? Pero cuando usted empieza, está difícil porque usted ya está calificado de antemano. Y esto la gente se pone el chip aquí. Este es el mecánico, este es el plomero, este es, etcétera, el taxista, lo que sea. Así que toda la gente que lo conocen ya con una cierta profesión, esa gente, hasta que te tenga una tremenda experiencia, puede irlos contactando. Ese es mi consejo, sí, porque no pierda tanto tiempo, que no va a quedar como estarle disparando a sus pilotes, como se dice. Adelante. Yo creo que, y este libro, aplicar el conocimiento de este libro es la base para uno poder tener éxito en lo que nosotros hacemos. En nuestra profesión es la base en realidad. Ahora, yo recuerdo cuando estaba empezando 3 meses, yo me pasé 3 meses y hacía muchas consultas de iridología y las personas se impactaban en realidad, se quedaban impresionados, como yo le decía todo lo que, bueno, que es que en el iris se ve todo el cuerpo, ¿verdad? Y las personas se quedaban así como en show, impactados. Sin embargo, nadie me compraba ni siquiera un frasquito, nada, absolutamente nada. Y así fue pasando el tiempo y eran 3 meses. Y yo recuerdo que yo iba de Miami a donde vivo en Magali, que me queda como casi 3 horas, 2 horas y media, casi tres. Y llamé a Miguel y le dije, Miguel, yo voy a necesitar tu ayuda porque mira, llevo 3 meses viendo personas y a mí nadie me compra ningún producto. A ver si cuando yo termine de hacer las consultas, de hacer la iridología, a ver si tú me ayudas con el cierre. Imagínense ustedes, ya yo había perdido un poco mi orgullo, ¿verdad? Porque si
yo llevo con ese orgullo, jamás en la vida yo hubiera llamado a Miguel para que me hubiera hecho un cierre. Y ya yo imagínate tú tantos golpes que había cogido, no vendía ni nada. Entonces cuando llegó que terminé, le dije, bueno, yo quiero que ustedes escuchen a mi profesor, que mi profesor le va a explicar a ustedes en qué consiste el programa que ustedes pueden hacer para mejorar su salud. Y cogí el teléfono, llamé a Miguel, lo puse en el speaker arriba de la mesa y todo el mundo se rodeó a la orilla de la mesa. Miguel hizo el cierre, compró todo el mundo. Y ahí me hice, Me acuerdo de eso, Conde. tú te acuerdas, y ahí Y me ahí hice, estaba Magali. y ahí salió Magali, de ahí fue donde salió Magali, y de ahí me hice consciente yo que el problema no estaba en otro lado que en mí. Y le dije a Miguel, no, cuando regresé, yo venía feliz, ese día no dormí, esa noche yo no dormí de la alegría, de la emoción. Imagínate, yo nunca había hecho eso y fueron muchas personas que se suscribieron, como 10 personas se suscribieron ese día. Cuando venía regresando y hablando yo con Miguel en el camino, ya yo me di cuenta y yo le dije a Miguel, no, es que ya yo me di cuenta que soy yo. No tiene nada que ver con esto, no, soy yo, el que no lo sabe hacer soy yo. Y yo quiero aprenderlo a hacer. Y Miguel me dijo, bueno, entonces ahí fue, como yo les he comentado en otras ocasiones, que Miguel me dijo, ven a mi casa, que tengo 6 consultas, y fui y vi cómo Miguel lo hacía, y a todo el mundo al final le decía el mismo cierre, y vuelve el otro día yo para la casa de Miguel, 5 consultas más, y a todo el mundo el mismo cierre, y dice Miguel, si quieres ven mañana que tengo más consultas, le dije, no, ¿para qué? Si todo el mundo le dice lo mismo. Eh, ¿Tú te acuerdas? Entonces ya yo lo que me aprendí exactamente cómo Miguel lo hacía. Pero escuchen esto, que quiero mencionarle esto también. Empecé a hacerlo como Miguel lo hacía, pero no me estaba funcionando tan bien. Me funcionaba en algunos casos y en otros no. Y le llamé a Miguel, le dije, padre, yo no sé, mira, escúchame ahí a ver cómo yo te lo voy a hacer a ti, a ver si como yo lo hago, lo estoy haciendo bien. Cuando le hice el cierre a Miguel, dice Miguel, sí, Conde, lo estás haciendo exactamente como yo lo hago. Te falta un solo detalle. No le estás poniendo emoción. No le Sí, estás poniendo emoción. te ¿Eh? dije, me copiaste todo, palabra por palabra, exacto, pero no me copiaste mi estado emocional. Así mismo fue que te dije. Está correcto, Conde, pero bueno, para que sepas que cuando vas a imitar a tu mentor, que le está funcionando lo que hace, imita hasta el estado emocional de la persona de quien tú estás aprendiendo. Y cuando eso no existían los teléfonos que grababan ni nada de eso. Entonces yo le dije a Miguel, ¿crees que yo pueda ir otro día a tu casa? Y Miguel me dijo, sí, claro, cuando tú quieras. Ahí nos Le pusimos de grabaste. acuerdo. ¿Te acuerdas? Y fui y ahí sí yo agarré el estado emocional de Miguel porque lo grabé. Lo traje para la casa en la grabadora y yo le escuchaba. Y cómo Miguel se emocionaba y cómo Miguel le explicaba y cómo Miguel hacía hacer la computadora. Fíjate, todo eso lo hago hasta el día de hoy. Y que cuando terminaba con el cliente, hacía así, empujaba la computadora y se echaba un poquito para atrás y tiraba el lápiz así para acá, así mismo. Entonces, un amigo mío se reía de mí porque cuando aprendí a hacer las conferencias que Miguel daba también de salud, Miguel hacía así. En un momento él daba una patadita en el suelo y hacía así con la mano. Siempre lo hacía así en el mismo. Entonces yo aprendí a hacerlo así. Cuando yo daba la patadita, el amigo mío me decía así. Siempre le daba la patadita. Porque el amigo mío, José Alberto, conocía a Miguel. Fíjense para que vean cómo cuando tú modelas de verdad lo que funciona, a ti te va a funcionar también. Si yo lo hubiera modelado a Miguel en un 50%, me hubiera funcionado un 50%, pero como yo traté de modelarlo al 100, hacerlo igual que él exactamente, pues los resultados, como es lógico, fueron igual que los que Miguel ha tenido. Sí, Néstor. Ahí está el detalle, lo que ustedes están hablando es algo muy importante y eso tiene mucho, mucho valor, en el sentido de que muchas personas, porque todo el mundo es inteligente, muchas personas que ingresan a nuestras organizaciones dicen, esto yo lo sé, eso es fácil, y lo intentan hacer sin proponerse a ver los resultados, lo intentan hacer y dicen, esto no funciona. No tiene ese valor de decir lo que usted acaba de decir, Conde, eso de que la falla estaba en mí. Esa es otra palabra que deberíamos de tener muy en cuenta. La falla estaba en mí y tener que la humildad de decir eso, porque decir no funciona, estamos culpando a que aquel no me enseñó bien, o etcétera, etcétera. Pero admitir la falla está en mí, ese es el camino para seguir adelante y tener éxito. Y haciendo mención de este señor, del mago, ¿verdad? El que hacía la magia, que dice que ensayaba muchas veces, antes de hacer su número de magia, ensayaba muchas veces, ¿verdad? Los gestos, cuando subía la ceja, todo, lo ensayaba muy bien. Dice Tony Robbins, y ahí yo copié a Miguel lo que él hacía, ¿no? Dice Tony Robbins
que él copió de Jim Rohn. Dice que Jim Rohn, en la misma palabra, en el mismo eso, con la misma entonación, siempre dejaba caer una tiza al piso. Y ya él sabía que Jim Rohn iba a dejar caer la tiza. Fíjate, para que tú veas, quiere decir que es prepararse también, porque entramos aquí a esta profesión, que esto es maravilloso en realidad. La inversión que tenemos que hacer aquí es tiempo. Entramos aquí y si no nos preparamos bien, vamos a decir como dicen esto: ah, pues yo no sé, a mí no me funciona. No, es que tú no te preparaste para que te funcionara. Esto lleva una preparación, lleva un entrenamiento. Estos webinars que estamos haciendo aquí son de mucho valor, de mucho valor. ¿Por qué? Porque estos webinars son los que nos preparan, nos ayudan a afilar el hacha, ¿verdad? Para nosotros poder tener resultados que están teniendo las personas que ya han llegado. ¿Sí, Miguel? Quiero agregar algo más también. En el grupo, cuando mencione quienes la conocen, va a saber de quién estoy hablando, pero no voy a mencionar nombres de todas maneras. Una líder, ella me copió todo igual, hasta el estado emocional, todo igual, pero no le funcionaba. Pero meses y meses y no le funcionó por un año. Cuando observo a ver qué era lo que hacía, descubrí que le había agregado algo a todo lo que yo hacía. Y era una explicación de cómo debía alimentarse. Pero esa explicación había que quitarse el sombrero. Muy buena. Y le dije, lo que agregaste es esto. Lo que agregaste fue la parte de la alimentación. ¿Y sabes qué? Ese error también yo lo cometí en un inicio. Digo esto porque quizás sea algo que tú estés haciendo, a quien me está escuchando o nos está escuchando aquí esta noche. Resulta que me di cuenta con los años cometiendo yo ese error, que cada vez que le hablaba de corregir los malos hábitos alimenticios de cualquier persona, las personas no me ordenaban. ¿Por qué? Porque las personas prefieren deshacerse de mí, deshacerse de ti que lo estás atendiendo, antes de deshacerse de sus malos hábitos alimenticios. Entonces, dejé de hablarle de alimentación cuando están en consulta. Sencillamente hablo de alimentación cuando es cáncer, cuando es asma, que hay que quitar todos los lácteos, y cuando es problema de falla renal, o sea, para diálisis. Porque ahí sí de verdad que si no se cambia la alimentación en lo básico que esté dañando, no quiero entrar en esos detalles, pero bueno, ya solo debes conocer lo que se hace. De ahí en fuera con nadie más. Porque estas personas, como si no lo hacen, se van a morir si hacen lo que haya que hacer. Pero todo el que no se va a morir por dejar, si no deja sus malos hábitos, te va a dejar a ti. No hace el tratamiento porque dice, no, yo no voy a dejar de tomarme mi cerveza o yo no voy a dejar de comerme mi chuleta de puerco. Lo que sea, no van a cambiar. Entonces, cuando me di cuenta de eso y se lo dije a esta líder, ahí fue donde tuvo éxito. Ahí estaba su error, ya ella se lo enseña a su gente hoy en día también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se debe hacer? Le das el tratamiento, cuando lo encargan, le dice, me llamas para explicarte una vez que te lleguen los productos en detalle cómo tomarlo. Y ahí es donde se explica las crisis de curación. Si explican la crisis de curación antes de que ordenen, no van a ordenar. Entonces, ese es otro detalle. Pero bueno, ese error se comete menos, pero puede que lo cometas. Si lo cometes, no te va a funcionar. Entonces, además de eso, hay que hablar de la crisis de curación sin temor. Incluso yo exagero y les digo, yo exagero en la crisis de curación, me dice todo el mundo, y es verdad, porque yo no sé a quién le va a dar así de fuerte. Pero a mí nadie me deja un tratamiento por temor a una crisis. Si no lo haces cuando le da la crisis, pierdes al cliente. O sea, que hay que decírselo. Pero una vez que ya tengan los productos en su casa. Entonces, con relación a la alimentación, ¿cuándo le hablo de la alimentación? Cuando me preguntan. Cuando empiezan a mejorar su salud,
Luego, los que están interesados de verdad en mejorar y seguir sintiéndose bien, me dice, ¿qué yo debo realmente comer? Porque no quisiera volver a sentirme como me estaba sintiendo antes. Entonces, bueno, primero, necesitas un mantenimiento, por eso las 4 bebidas o al menos 1 o 2 de ellas, lo que te puedas costear, y cambiar los hábitos alimenticios te permite entonces poder mantener la mejoría que has conseguido. Ahí sí. Pero de lo contrario, no le digas nada porque las personas no aceptan que se meta uno con su vida si ellos no te lo han pedido. Claro, uno dice, necesitamos decírselo porque por eso es que pidieron ayuda, por eso estaban tan enfermos. Se deshacen de ti o de mí primero antes de sus malos hábitos. Entonces creo que este es un error que no se debe cometer, que le pasó a esta líder por mucho tiempo y yo no me daba cuenta qué le pasaba a ella. Y todo lo que hacía lo hacía tal cual, hasta la parte emocional. Y cuando dejó de hacer esto, ella se lo explica muy bien a su grupo para que no les ocurra a ellos. Entonces, tanto a los líderes de la organización que ya conocen todo esto y a quienes no, pues les sirve esta información porque es valiosa para poder tener el éxito ayudando a las demás personas. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Poder ayudar a esa persona. Una vez que mejoró, entonces sí están dispuestos a cambiar, pero muchos de ellos, pero si no ha mejorado, no intentes cambiarle sus hábitos, porque es un fracaso total. Bueno, ahí nos hicieron una pregunta. Dice, Conde, ¿cómo le presento el negocio a un millonario que no tiene problemas de salud y que no, parece que no está muy interesado la persona? Bueno, déjenme decirle, yo voy a decir y después si ustedes quieren comentar. Yo lo primero que hago es tratar de hacer una amistad con la persona, como estamos hablando aquí, y ver lo que anda buscando la persona. Porque si la persona en realidad no anda buscando lo que yo estoy ofreciendo, no pierdo mi tiempo en ofrecerse. Yo le ofrezco si anda buscando, si no, no. ¿Y cómo yo sé si la persona anda buscando? Haciéndole preguntas. ¿Cómo puedo hacerle preguntas? Haciéndome amigo de él. Es como puedo saber en realidad si estamos ahí ustedes también como así tienen la misma Donde opinión. 100% estoy de acuerdo. Diste una respuesta concisa y bien corta y precisa. Claro, así de Es, simple. esa es la clave. Por eso, y muchas veces las personas decimos, ah, pues yo he hablado con tantas personas y las personas no han aceptado lo que yo le estoy diciendo. Bueno, hay que ver cómo uno lo está haciendo, porque yo mismo no lo estaba haciendo bien, de la forma que yo lo estaba haciendo, como ya explicamos aquí. Y lo otro es que uno tiene que calificar a la persona. Antes de ofrecer, tienes que hacerte amigo de la persona, tienes que calificar a la persona, a ver qué es lo que anda buscando la persona. Y cuando ya tú ubicas qué es lo que anda buscando la persona, en base a la necesidad que tiene la persona, tú le vas a ofrecer. Le vas a ofrecer tu servicio. ¿Cómo es que tú, con lo que tú tienes, vas a ayudarle a su necesidad? Porque Y ese servicio. lo que te va a comprar la persona es el beneficio que tú le estás ofreciendo porque él anda buscando, no sé, Salud. salud, ¿verdad? Salud. Y ese beneficio que tú le vas a ofrecer, que la persona anda buscando, uno se lo va a ofrecer contando historias, la de uno personal, de algún familiar o las que escuchan los jueves o de tus propios clientes, contando historia para que no te pase la historia de lo que me ocurrió a mí cuando era security. Porque usted puede ser un security, usted puede ser, como dice Néstor, un mecánico. Nadie te cree porque las personas no creen que usted se haya superado. Como ellos no se superaron, siguieron siendo barrendero o el portero del edificio o lo que sea, o el técnico de computación, creen que tú no te has superado porque ellos no se han superado. Entonces, si uno le habla contando historia, la historia la puede contar el barrendero, el sepulturero, el security, quien sea, porque hay oídos para escuchar historias y a la gente les gusta escuchar historias. Y como la historia la puede contar cualquiera sin tener aval de conocimiento, solo es contar la historia de cómo me ayudó a mí o le ayudó a mi hija o a la vecinita del frente o a la señora tal que tenía una condición como la suya. Y de esa manera es que nos estamos interesando genuinamente en la persona y no estamos actuando como vendedores, sino compartiendo el mensaje de salud.
Y cuando compartes el mensaje, si a ellos les interesa, entonces que le explicamos lo que le tenemos para ofrecer, ya sea la consulta, presentación de salud en casa o online, como sea. Y si es la parte que se quejó porque lo botaron del trabajo, bueno, entonces él puede decir, mira, aquí yo tengo algo que ofrecerte, porque, pero primero es lo que tú dices, Conde, tienes que hacerte amigo de la persona y hablar con ellos. Así es. Bueno, entonces finalizamos. Haga frío o calor, sol Todo es lo lo Todo lo mejor. 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 Lo esperamos, Buenas noches a amigos, el todos. próximo jueves.